Padre, venimos delante de ti. Estamos en tu presencia, Señor, reconociendo que desde que tú, cuando nos separaste de este mundo y nos hiciste tus hijos, hemos estado, Señor, siempre buscando tu anhelo, buscando tu lugar. Y en esta mañana, Señor, con la necesidad urgente que decían los apóstoles y le pedían al Señor Jesús que nos enseñe a orar, porque no sabían cómo comunicarse, porque no sabían cómo entrar en la presencia de Dios. Y ese es el anhelo y el deseo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón para recibir tu enseñanza el día de hoy. Señor, reconocemos que no ha sido nuestra prioridad. Reconocemos, Señor, que hemos hecho cualquier otra cosa, pero no hemos estado en intimidad contigo. Y ahora, Señor, queremos aprender a estar junto a ti, a intimidar contigo, Señor, porque ese es el lugar seguro. Ese es el lugar donde que tú nos muestras seguridad, confianza. Por eso, Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir esta enseñanza, Señor. Mi Dios, hoy nos damos cuenta tanta falta que nos haces, Padre. Hemos sido creyentes que no hemos estado íntimamente contigo. Ahora, Señor, queremos rectificar. Queremos abrir nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Para recibir, Señor, lo que tú nos has preparado en esta mañana. Mi Dios, tú quieres enseñarnos muchas cosas más profundas. Tú quieres enseñarnos cómo saborear tu presencia. Sabemos, Señor, y entendemos que al estar contigo todas las cosas son mejores. Pero ahora, mi Dios, dejando de un lado todas las cosas, queremos acercarnos a ti. Y la mejor manera es orando en tu presencia. Como tú, Señor, lo hiciste. Como tú lo buscaste, Señor, cada vez que venía una persecución, cada vez que venía una angustia, cada vez que venía un tormento, tú, Señor, le buscabas. Así queremos buscarte, Señor. Queremos dejar de un lado el mundanal y las cosas de este mundo que no nos han servido, y sino solamente buscarte a ti, Padre. Y ahora podemos hacer eco del pedido de tus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, porque no ha sido nuestra prioridad. No ha sido, Señor, ese tiempo hermoso que lo hemos estado desperdiciando. Padre, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos por haber dejado pasar mucho tiempo, Señor, y no nos hemos comunicado contigo. Solamente en necesidades, Señor, clamamos a ti. Pero no clamamos a ti
por un enriquecimiento espiritual, por esa fortaleza espiritual que tú das para vencer las acechanzas del enemigo. En esta mañana vamos a estar hablando de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Y hemos separado este tiempo del Evangelio de Mateo, desde el versículo 26 en adelante, donde que Dios nos enseña muchas cosas importantes, muchas cosas que nosotros lo estábamos ignorando. Y dice la palabra que Dios, Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, su única prioridad era orarle a Dios. Y dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Cuando yo veo estas escrituras y digo, si el Señor Jesús, teniendo todo, siendo un hombre sin mancha, tenía la necesidad de orar a Dios para que Dios le dé la fortaleza. En este capítulo 26 de Mateo, nos habla claramente de cómo el trajinar de Jesús, el caminar de Jesús estaba comparado hoy en la palabra de Dios. Y dice desde el versículo 18 que el Señor Jesús dice que comenzó a preparar la Pascua e envió a personas para que preparen el lugar de la Pascua. Pero dice que comenzó a entristecerse, comenzó a preocuparse porque sentía que sus tiempos estaban por terminar. Porque obedientemente a la palabra de Dios, él tenía que entregarse. Sabía que tenía que entregarse, sabía que tenía que morir para poder ser resucitado y darnos la libertad que todos nosotros anhelamos. Por eso dice que instituyó la última cena. Compartió con sus discípulos la última cena. Dentro de esa última cena había anunciado que Judas lo iba a traicionar. Como Dios le abrió todo el entendimiento, que al instituir la cena, la Santa Cena, Dios también le dijo que Judas le iba a traicionar. Y también predijo que Pedro le iba a traicionar. Imagínense ustedes cómo estaba el Señor Jesús sintiendo todas aquellas cosas que le iban a pasar. Todo aquel camino en el cual él tenía que transcurrir. Por eso se acordaba de todas esas cosas. Por eso predijo que Pedro le iba a negar. Y Pedro le dijo, no, Señor, nunca te voy a negar. Pero no transcurrió mucho tiempo y el gallo tuvo que cantar 3 veces porque Pedro le negó a Jesús. Después de haber previsto todas estas cosas, el Señor Jesús dice que cogió a todos sus discípulos y se encaminó hacia el jardín de Getsemaní, que estaba en el monte de los Olivos. Dice que a él le gustaba ir allá porque ahí encontraba un lugar preciso, exacto, donde él tenía una comunión inmensa, íntima con Dios. Le gustaba ir ahí. Dice la palabra que invitó a sus 3 mejores amigos, a sus 3 mejores seguidores: Pedro, Juan y Santiago. Porque él sabía que sus amigos íntimos iban a estar con él. En el capítulo de Juan, capítulos 18 y 1, dice que le gustaba tanto ese lugar a Jesús
donde él salía fortalecido, salía con fuerzas. Igualmente nosotros, mis hermanos, busca ese lugar, busca ese tiempo para ser fortalecido, para que tus fuerzas no mermen, para que seas íntegro, para que seas abierto a los brazos de Dios y no caer en tentación. Eso es lo que buscaba el Señor. Ahora quisiera que vean un contraste entre el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Este contraste digo porque el primer hombre en el jardín del Edén sucumbió ante la tentación. Fue tentado de tal manera que él pecó. Sucumbió ante la tentación en ese jardín del Edén. Por eso es que hay un contraste más inmenso y podemos ver claramente que en el segundo jardín el Hijo de Dios, el segundo hombre, rendido, doblegándose a la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. El primer hombre doblegándose a la tentación. El segundo hombre doblegándose a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a doblegarnos a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios? Pero para eso tenemos que aprender a estar íntimamente con Él. Tenemos que aprender a estar en oración constante, fervientemente. Le digo, mis hermanos, a mí con mucha vergüenza. Al preparar este mensaje me di cuenta que la oración no era mi prioridad. Mi tiempo estaba dedicado a prepararme, a leer, a poner las escrituras, a estar atento a todo lo que Dios me dice, pero no era mi prioridad orar, estar con Dios. Claro que oraba, mis hermanos, pero no lo hacía con intensidad, para que Dios me ayude, para que Dios me cubra, para que Dios me dé las fortalezas para vencer a los enemigos. Nosotros sabemos que somos débiles en la carne y somos presa fácil del enemigo. Si tú no quieres ser presa fácil del enemigo, aprende a entrar en el jardín de Getsemaní. Solo ahí encontrarás el triunfo contra las acechanzas del enemigo. Por lo tanto, el primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. He ahí la gran diferencia. Como hombres humanos terrenales, tenemos debilidad y estamos para caer en pecado. Pero ahí está la gran diferencia. Aprendamos la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, para ser equipados, enriquecidos con su palabra y con su Espíritu Santo, para doblegar las acechanzas del enemigo. Pregunto, como consejo de ancianos, hemos visto la necesidad que su pueblo tiene que orar. Y lo estamos haciendo apenas un sábado a la semana. Levante su mano, ¿cuántos estuvieron ayer orando en las alturas en el Ichimbía? Esa misma vergüenza me dio a mí, mis hermanos. Porque la oración no es nuestra prioridad. Y lo estamos viendo. Pero yo quiero invitarles, mis hermanos, una vez al mes. Creo que es el 7 de abril, Marcelito, ¿sí? El 4 de abril. En la próxima oración en las alturas. Y todos estamos invitados. Tenemos que interceder por nuestra nación, por nuestro pueblo, por nuestras autoridades. Por nosotros mismos tenemos que interceder.
Dejemos de un lado las excusas y démosle más tiempo a Dios. Démosle más tiempo a Él. Claro que en el huerto de Getsemaní las cosas no fueron sencillas, no fueron fáciles. Al Señor Jesús le costó llanto, dolor, angustia orar al Señor para que Él pueda resistir. Sabía que su tiempo iba a terminar, sabía que tenía que entregarse a la cruz, pero Él tenía que mirar que en la oración encuentre la fortaleza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros entremos en el jardín de Getsemaní para poder alcanzar la victoria, la misma que alcanzó Jesucristo para darnos la salvación. ¿Tú quieres ser libre de pecado? Llega a Dios a través del jardín de Getsemaní. Ahí vamos a encontrar la victoria a todas y cada una de mis debilidades. Y el Señor Jesús, antes de orar, antes de ir al huerto de Getsemaní, dice la palabra que Él se sintió triste y angustiado. Tal era su tristeza y su angustia que está narrando en Mateo capítulo 26, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Habló con sus discípulos, pero lamentablemente sus discípulos no acudieron, no estaban con Él. Eso dice Dios a nuestras vidas. Velad y orad. Cuando el Señor Jesús entró en la necesidad de fortalecer, dice la palabra que Él estaba angustiado. Físicamente como hombre estaba angustiado. Tenía tanta agonía que dice en Lucas capítulo 22 versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Imagínense en el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesús, que oraba de tal manera que su sudor era como gotas de sangre. Yo creo que el cuerpo físico estaba tan golpeado que su reacción hacía que tenía que estar dentro de su presencia. Todo esto aconteció porque sabía Jesús que estaba por morir. El Señor también estaba profundamente preocupado porque sabía que ha llegado la hora. Ya estaba cerquita la hora. En Juan, en el capítulo 12, versículo 17 dice, ahora está mi alma, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y recapacitó y dijo, más, para esto ha llegado la hora. No puedo. Soy obediente al Padre. Tengo que entregar mi vida en sacrificio y en salvación de todos los que crean en el Señor Jesús. Sabía inminentemente que había anunciado su muerte. Cuando Él anunció su muerte, dice que los apóstoles comenzaron a entristecerse, porque ya no le iban a ver a su pastor, no le iban a ver a su padre, no le iban a ver a su ejemplo. Pero Dios les animó y les dijo, no teman, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar para estar contigo. Por lo tanto, Dios, el Señor Jesús, siempre, siempre, siempre está con nosotros.
nosotros somos los que nos olvidamos que Dios está a nuestro lado, que el Señor Jesús está a nuestro lado. Nos olvidamos de tal manera que, inmiscuidos en el mundo y en las cosas, nos apartamos de Él. Y no miramos que para triunfar contra las acechanzas del enemigo tenemos que estar en victoria. Tenemos que estar alertos. Y es por eso que en la oración estaba el gran secreto de su victoria. Si tú quieres triunfar contra las acechanzas, órale al Padre. Él te dará la fuerza, la sabiduría, la energía, la fortaleza para desechar las obras del enemigo. Dios nos quiere dar todo eso. Dios nos quiere hacerlo. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis nuestras pisadas. ¿Cuántos queremos seguir las pisadas de nuestro Jesús? Si queremos seguir las pisadas de nuestro Jesús, ¿qué pasó con la oración? Porque dice el Señor Jesús que oraba. Siempre oraba, en todo momento oraba. Él sabía las necesidades que tenía. Él no estaba libre de tomar decisiones, sino se comunicaba con el Padre. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que nunca nosotros debemos sentirnos solos. Mire, cuando nosotros estamos solos, somos presa fácil del enemigo. Imagínense ustedes que hasta el Señor Jesús fue tentado. Siempre, en todo momento, a cada instante fue tentado. Igual que nosotros. No hay tiempo en que nosotros no estemos tentados por el enemigo. Por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que hacemos, por todo estamos tentados. Yo recuerdo claramente las 3 grandes tentaciones que tuvo Jesucristo. Número 1, después de haber estado en ayuno, 40 días vino el enemigo y le dijo: tienes hambre, ¿no? Si eres tan poderoso, di que estas piedras se conviertan en pan. Al Señor Jesús lo tentó, mucho más a nosotros, mis hermanos. En tiempos de necesidad viene el enemigo. No, haz esto por acá, haz esto por acá, a escondidas haz. Viene la tentación. La segunda tentación dice que el enemigo les llevó a lo alto del templo y le dijo que se tirara, porque la palabra de Dios dice que los ángeles les van a sujetar. Y la tercera tentación fue cuando le subió a los montes altos y le ofreció entregarle todo el mundo. Jesús, como estaba lleno de su Santo Espíritu, lo que dijo es: escrito está, escrito está, escrito está, que solo al Señor Dios adoraremos. ¿Cuántos están dispuestos de adorar solo a Dios? El Señor Jesús deseaba que sus más íntimos colaboradores estén con Él. Y lamentablemente se sintió solo. Él quería que aquellos hombres que a las orillas del mar de Galilea los escogió como sus apóstoles, Él quería que estén con Él. Él quería que todos aquellos que desde el principio caminaron con Él y vieron todos los milagros que hacía, decía que ellos tenían que estar con Él. ¿Y dónde estaban? Aquellos hombres que le vieron transfigurado por el sufrimiento. ¿Dónde estaban? Pregúntate, mi hermano, ¿estás con Dios o estás lejos de Dios? ¿Acaso nos irá a preguntar el Señor Jesús: ¿dónde están mis hijos de la iglesia Verbo?
¿Dónde están? No me han llamado. No se han comunicado conmigo. ¿Se ve que lo tienen todo? Pero todo tenemos por la gracia de Él, por su voluntad y por su generosidad. No tienes nada porque tú mereces. Miren cuánta presencia tenía, cuánta prioridad tenía Él en que tenía que orar. Mateo 26:40 dice: vino luego sus discípulos, le halló durmiendo y dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Igualmente pregunta el Señor: ¿qué tiempo pasas conmigo? Cuando me pides favores yo te doy, pero ¿qué tiempo pasas conmigo? ¿Estás acaso siempre pronunciando mi nombre? ¿Acaso siempre estás conmigo? En este pasaje dice que Dios nos llama la atención porque siempre estamos ocupados en otras cosas y no permanecemos en Él. En Mateo 14:23 dice: y después hubo despedido la multitud, subió solo al monte a orar cuando ya era noche y estaba allí orando, solo orando. Miren, si el Señor Jesús les dijo a los apóstoles que subieran al barco y pasaran al otro lado, les mandó adelantando. ¿Saben por qué? Porque tenía necesidad urgente de orar, de pedirle a Dios y decirle: Señor, dame la sabiduría para poder escoger a mis discípulos. Nada hacía Dios si no le nada hacía Jesús si no le consultaba a su Padre. Nada. ¿Cuántas cosas que tú has hecho con consulta al Señor Jesús? Cada vez que falles es porque no le has consultado a Dios. No has recibido consejo de Dios. Cuando vemos claramente que la necesidad urgente era de orar. Lucas capítulo 6 verso 12 dice: aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor Jesús hasta sacrificaba su tiempo de descanso por orarle a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar nuestro tiempo de descanso para orar a Dios? No lo hacemos. El Señor Jesús no importaba. Él no se cansaba. Él sacrificaba su tiempo de descanso, su tiempo de dormir para estar en la presencia de Dios, porque solamente ahí Dios empezaba a gobernar su vida. Versículo 35 del libro de Marcos, capítulo 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La recomendación que Dios nos hace es que busquemos un lugar, que nada nos interrumpa, que nada nos distraiga para estar en la presencia de Dios. Muchas veces queremos orar dentro de el tumulto, dentro de las cosas que estamos oyendo. No, Dios quiere que apartes, que te vayas, que escojas un lugar para orar y estar vis a vis con la presencia de nuestro Señor Jesús. La oración era la fortaleza más grande que tenía el Señor Jesús en contra de todos aquellos que querían hacerle daño. Los escribas y los fariseos buscaban la manera de hacerle caer a Jesús. Buscaban el tiempo para hacerlo caer. Pero el Señor Jesús, solo con la oración al Padre, pudo resistir
todas aquellas acechanzas que el enemigo tenía. En el jardín de Getsemaní, el Señor Jesús obtuvo la victoria. Abro paréntesis. Todas aquellas personas que se van a bautizar, por favor, pónganse de pies. Jaimito Jordán está alzando su mano, donde que él les va a preparar con un pequeño mensaje de lo que es la obediencia al bautismo en agua. No pierdas esta bendición. El Señor quiere limpiar tus pecados. El Señor quiere hacerte un nuevo hombre. El Señor se ha fijado en ti para que tú seas fortalecido. Y en el transcurso del mensaje, todas aquellas personas que no se han bautizado, el Señor va a topar su corazón. No te preocupes, mi hermano, si no tienes ropa. Aquí te vamos a dar ropa. Solamente escoge la marca. Aquí te vamos a dar ropa. Hasta si quieren, con marca les vamos a dar. Pero Dios quiere que tope tu corazón y seas bautizado. Entonces, cerrando paréntesis, volviendo a la prédica, vemos claramente que el Señor Jesús obtuvo la victoria en el jardín de Getsemaní. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo obtener esa victoria. Número 1, la oración tiene que tener un propósito, y el primer propósito que debe tener en cada uno de los creyentes es para no caer en tentación. Si tú quieres ser fortalecido, si tú quieres estar fuerte, robusto espiritualmente, no vas a caer en tentación, mi hermano, no vas a hacerlo. El Señor oraba tan profundamente que se nutría. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que también te nutras, que te alimentes de la palabra de Dios, que aprendas a coger el maná escogido que Dios te da para alimentarte, que aprendas a tomar el agua de la vida que te da el refresco para que nunca más tengas sed. Dios quiere alimentarte, Dios quiere que ya no tengas hambre, que ya no tengas sed. Pero eso tienes que buscarlo a través de la palabra de Dios. Su naturaleza quiere ser como la nuestra. Solo así podemos recibir la fuerza y el poder. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Sabemos que somos débiles, mis hermanos. Sabemos que delinquimos, sabemos que caímos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿quieres romper esa naturaleza pecaminosa? Aprende a intimidar con Dios. Aprende a estar con Dios. En segundo lugar, dice que el Señor Jesús se puso de rodillas. En Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Señor haga su voluntad y no la nuestra? ¿Tú quieres que el propósito y la voluntad de Dios sea en tu vida? Aprende a caminar con Él. ¿Cómo aprendemos de nuestros hijos? ¿Cómo aprendemos de nuestros padres? Caminando juntos. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a caminar juntos. Y la mejor manera, la ideal, la posesión ideal para orar es de rodillas.
Solamente en el caso de enfermedad o de ayuno podemos orar de pie alzando las manos. Pero lo mejor es la humillación. Dios quiere que humillados, reconociendo el poder de Dios, orémosle a Dios de rodillas. Solo así venció las acechanzas del demonio nuestro Señor Jesús. Lo más importante, mis hermanos, aprende a ser lleno del Espíritu. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu? Levante su mano. ¿Los demás no? Si somos llenos del Espíritu, ¿cuántos andamos en el Espíritu? Diferente. Porque una cosa es ser lleno y otra cosa es andar en el Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, fortalecido en el Espíritu, vas a caminar en el Espíritu. Todo esto porque Dios quiere que la voluntad de Dios está en la oración. No está en lo que tú pides, no está en lo que anhelas, está en la voluntad de Dios. Jaimito la semana pasada habló muy claramente lo que es pedir para que la voluntad de Dios se haga efectiva. Porque esa voluntad de Dios nos da la confianza, la entereza que podemos acercarnos a Él sin miedo, abiertos a recibir su consejo, a recibir su exhortación, ¿por qué no? Pero mucho más que eso, a recibir la sabiduría que Dios quiere impartir a todos cuantos quieren escucharlo. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esa confianza, esa seguridad y esa fe? Cuando nosotros miramos que tenemos la confianza de acercarnos a Dios, eso nos abre y nos da el libre espacio o camino para llegar a donde Él. Porque hay un versículo muy importante que dice que la palabra de Dios viene por la fe, por el oír la palabra de Dios. Eso nos da seguridad, eso nos da confianza. Porque muchas veces oramos y pedimos sin claridad, sin objetivo, sin propósito. Estamos orando por todo y de todo. Pero no somos específicos. Dios quiere que seamos específicos. Dios quiere que le enumeres exactamente lo que Él quiere. Eso dijo la semana pasada Jaimito. Y yo lo confirmo. Dios quiere que escucharte tu necesidad. La conoce, pero quiere que salga de tus labios. Quiere que tú seas enriquecido. Quiere que Dios sea manifestado con todo poder y autoridad. Otro de los pasos importantes tenemos que total rendición al Padre. El Señor Jesús oró para que se apartara esa prueba tremenda que le venía. Pero no quería que Él desobedientemente que no se haga, sino que profundamente decía: Señor, si es posible, yo sé que no, pero si es posible, Señor, que pueda sufrir menos. Pero yo estoy dispuesto a entregar mi vida por todos y cada uno de los creyentes. Él estaba dispuesto, él estaba atento para recibir de Dios. Muchas veces nosotros pasamos tiempos de angustia, tiempos de debilidad, tiempos de necesidad. Busquemos el jardín de Getsemaní. Obviamente que el jardín de Getsemaní es lleno de angustia, de tristeza, pero está en ti, mi hermano, en tu fortaleza, en tu pedido, cambiar esta tristeza con un tiempo de fortaleza y de fuerza para resistir al enemigo. Nosotros podemos cambiarlo, así como cambió el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní.
Y por eso es que dice en su palabra en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tantas cosas que hemos recibido de Él, tantas bendiciones que hemos recibido de Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la necesidad de convertir ese huerto, ese jardín de Getsemaní en beneficio de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuevamente, el Señor Jesús siempre está dispuesto a interceder por ti. Sabe lo que necesitas, sabe de qué pata cojeas, sabe cuál es tu ambición, sabe cuál es tu necesidad. Y Él está dispuesto a interceder por ti en todo tiempo y en todo momento. Otra de las cosas dice que nosotros debemos tener una oración en agonía. La oración en agonía implica que nosotros tenemos que estar siempre humillados, contritos, pidiendo al Señor que nos dé la fuerza física y su mente para estar en batalla espiritual. El Señor Jesús, claro que necesitó el Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para poder estar fuerte, para poder estar siempre en contra de las acechanzas del enemigo. Así es lo que Jesucristo triunfó en el huerto de Getsemaní. De la misma manera Dios quiere que nosotros triunfemos. Por último dice que tenemos que orar hasta sentir la victoria. 1, 2, 3 veces dice que oró, hasta cuando sintió la victoria, hasta cuando dijo: Señor, aquí estoy dispuesto a entregar mi vida por el rescate de todos y cada uno de sus hijos. Ora, mi hermano. Muchas veces nos sentimos decepcionados cuando oramos una vez y no está el resultado. Insiste, persevera. Dios te está oyendo, pero quiere ver cómo está tu corazón, cómo está el deseo y el anhelo que tú tienes ser bendecido. Dice la palabra de Dios que en Marcos 14:38: velad de orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos sabemos que somos débiles, pero espiritualmente somos fuertes, mis hermanos. Estemos dispuestos a orar, a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para vencer. En otras situaciones es importante orar, interceder con amigos, con hermanos. Dios escucha nuestras donaciones. En 1 de Juan, capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, aleluya. Pedid todo lo que queréis, dice. Todo lo que quieras, pídeme. Pero hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. La primera dice que debemos permanecer en Cristo. Como personas, como creyentes nacidos de nuevo, es importante permanecer orando en todo tiempo. Y la segunda parte que dice: permanecer en vosotros para que Dios los dé todo y que sea hecho. Mi hermano, debemos orar, no importa el tiempo, no importa la situación, no importa lo que estás pasando. Dios conoce todas tus necesidades.
En Hechos, en el capítulo 1, verso 14 dice: todos unánimemente oraban continuamente a Dios. Todos, dice, todos. Por lo tanto, mi hermano, la victoria está en la oración. ¿Cuántos creen que la victoria está en oración? Si la victoria está en oración contra todas las acechanzas, ¿por qué has dejado de orar? ¿O por qué no es tu prioridad la oración? ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Órale a Dios pidiéndole sabiduría para aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito cambiar. Necesito darte más tiempo, Señor. Necesito estar en tu presencia. Así como el Señor Jesús te buscaba día y noche, Señor, tenemos que buscarte. Porque no hay ningún lugar donde yo me pueda encontrar seguro, donde yo pueda encontrar la bendición, la sabiduría y la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, ahora ya aprendemos cómo orar. Ya sabemos cómo orar. Ahora tenemos que poner en práctica la oración para que tengas una intimidad con el Dios grande y verdadero. Jesús quiere verte. Jesús quiere estar contigo. Quiere abrazarte. Quiere sostenerte. Ya no quiere estar solo. Quiere que tú estés ahí con Él. Que ya no haya pretextos. Porque es mejor un minuto en la presencia de Dios que años sin su presencia. Ahora transformemos este pedido. Pidámosle: Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo mismo aprendí que tengo que estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias.